8 de la mañana con 36 minutos. Agenda económica con Sebastián aquí. Hola Fernando, Carola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Muy bien, comenzando Agenda Económica aquí en CNN Chile Radio con información de esta semana, una semana corta con pocos movimientos en los mercados y girando toda la atención y las noticias, por supuesto, en torno a lo que ha ocurrido este fin de semana con el proceso de elecciones que, como lo adelantábamos ayer, no tuvo mayor impacto en el mercado local, no hubo una gran reacción, digamos, de parte de los inversionistas. En la bolsa, por ejemplo, que es un indicador que uno podría mirar con detalle, ayer hubo una caída de 0,28%, pero sigue bordeando niveles máximos. El índice selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago está en 6.700 puntos. Hubo algunas variaciones bien importantes, pero en acciones muy específicas, nada vinculado directamente con lo que ha ocurrido este fin de semana de elecciones. Y por otro lado, el dólar sigue en niveles bien estables, está en 945 pesos y en ese sentido tampoco hubo grandes variaciones. Pero de todas maneras, es interesante ver cómo se interpreta desde el lado económico las señales políticas que se dieron este fin de semana. ¿Cuál fue el efecto que tuvieron estas elecciones? Y es eso lo que queremos profundizar e interpretar a esta hora de la mañana. Para eso vamos a conversar con Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, quien nos acompaña esta mañana en Agenda Económica. En unos minutos ya estaremos con él para conversar sobre este tema, porque empiezan a hacerse interpretaciones respecto, sobre todo, al rumbo de ciertas reformas a partir del resultado del fin de semana. Fundamentalmente, si es que existe alguna señal, por ejemplo, de nuevos equilibrios políticos en el panorama chileno que tengan incidencia luego en lo que está ocurriendo en el Congreso. Ya vamos a estar revisando algunas declaraciones que hubo ayer en torno a estos temas, pero el gobierno buscará reimpulsar, por ejemplo, la discusión de la reforma de pensiones, que es la gran reforma que tiene por delante el Ejecutivo. Está tramitándose, recordemos, en el Senado, y algunos ayer en la oposición interpretaban que este fin de semana lo que ocurrió fue que se rebalancearon las fuerzas políticas, que se volvió a un nuevo punto de equilibrio que quizás en la elección 2021 se había perdido, porque ahí Chile Vamos tuvo un resultado desastroso en ese momento a nivel municipal. Bueno, esta reconfiguración de fuerzas podría tener un correlato o no en el Congreso, en lo que está por verse. Dependerá fundamentalmente de la disposición que tengan los dos bloques políticos, el oficialismo y la oposición, para el trámite de aquellas reformas. Ahora, si vamos a escarbar un poco más, de todas maneras, no es la reforma de pensiones la única que está por delante, porque en la agenda aparecen otros temas súper importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma al sistema de salud, también con la eventual reforma tributaria que pudiera generar un cambio en el impuesto a la renta, por ejemplo, o bien la discusión presupuestaria, que es una discusión más de corto plazo porque tiene que estar despachada pronto, pero que de todas maneras puede tener ahí algunos señales importantes respecto a esta nueva configuración política. ¿Me confirma si ya está el entrevistado? Estamos en contacto entonces a esta hora con Alejandro Mico, ahora sí, ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, bienvenido a Agenda Económica aquí en CNN Chile Radio. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Alejandro, ¿qué saca en limpio de lo que ha ocurrido este fin de semana respecto a las señales políticas que se están dando? ¿Y qué efecto puede tener eso también en la agenda de proyectos de carácter económico, por ejemplo, que están en el Congreso? A ver, yo creo que el resultado tiende a ser favorable para que podamos avanzar algo en cambios en el Congreso, en particular, por ejemplo, en el tema de pensiones. Creo que la imagen de, no sé, el triunfo en Santiago Centro, donde uno veía al presidente de RN y al IDEA atrás, que es un personaje que es un senador, que ha tendido a ser mucho más abierto para tratar de encontrar acuerdos en el tema de pensiones. Uh-huh. Que él esté como triunfador de estas elecciones, creo que es bueno para que puedan avanzar mejor las reformas. Recordemos un poco que siempre han sido el partido, por ejemplo, el Partido Republicano, mucho más reacio a firmar cualquier acuerdo o a cualquier proyecto que esté patrocinado por el gobierno. Eso Sí. lo vimos, por ejemplo, en el proyecto de evasión y elusión tributario, donde ellos tampoco votaron a favor en la Cámara. Siempre han tenido una postura mucho más fuerte, que ha sido un poco su forma de separarse de Chile Vamos.
y en particular de algunos personajes de Chile Vamos, como son, diría yo, lo vuelvo a insistir, el senador Galilea o el mismo presidente actual del Senado, también de RN, García Ruminó. Creo que son senadores mucho más dispuestos a tener diálogo, a tratar de avanzar en solucionar Alejandro, algunos problemas. en ese sentido, ¿valoras entonces con cierto triunfo, como se ha interpretado, de la moderación, entre comillas, digamos, dentro de este proceso de elecciones? Yo creo que sí hay un cierto, sobre todo más para el lado de la derecha, creo que el temor que tenía, y uno conversando con alguna gente que conoce más del bloque más de derecha, este temor de que al final del día surgiera efecto, fuese favorable para tener votos electorales, esta idea de tener posturas más radicales, más hacia la derecha, yo no transo nada, un poco recordando lo que fue la candidata por Las Condes, de decir, llevar al extremo posturas de derechas, como esta cosa de la libertad de los contratos, puede llevar no tiene límite, por lo tanto, yo tengo que luchar por eso, estoy pensando en Cubillos. Creo que esa postura que representaba más el bloque republicano pareciera ser que perdió, y ojalá eso de apertura llegar más a Alejandro, acercamientos. ahora la pregunta es si eso se va a reflejar, por ejemplo, en la discusión de la reforma de pensiones. Si es que hay un incentivo extra, diría, a partir de a la luz de estos resultados, a partir de estos resultados, ¿hay un incentivo extra entonces a llegar a un acuerdo definitivamente en ese tema, por ejemplo? Yo creo que más que un incentivo extra, es decir, saben que haber jugado un rol más dialogante en el tema de pensiones pareciera ser que no perjudicó la votación a la gente de derecha que estaba en esa postura, y eso creo que ayuda. Segundo, creo que yo no sé, no he hablado, no tengo, nunca he hablado mucho de este tema con la alcaldesa de Providencia, pero yo igual entendería que para un futuro gobierno tener avanzado o cerrado medianamente el tema de pensiones también ayuda para ver otros temas que son muy importantes para el desarrollo del país. Por lo tanto, creo que avanzar en el tema previsional, por lo menos dejar quizás la conversación a medio camino, en términos más que a medio camino, haber avanzado algo en una reforma previsional ayuda a que se puedan abordar otros temas fundamentales para el futuro del país, tanto de crecimiento como de desarrollo en términos de protección social, por ejemplo. Y en ese punto creo que para la candidatura de Evelyn Matei creo que también ayudaría tener ese tema cerrado. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad mayor. Eso no, tampoco creo que va a ser que aquí van a pasar miles de proyectos. No, Por ejemplo, claro. tú mencionabas antes el tema de tributario. Lo veo bastante complicado que se pueda avanzar más en el tema tributario en una reforma Al impuesto a la muy renta. grande, porque abre muchas conversaciones, y la verdad que estamos falta poco ya para el cambio de gobierno, ya estamos derechamente ya hablando de las candidaturas presidenciales. Sí. Por lo tanto, diría yo que un par de temas, por lo menos el tema previsional debiese avanzarse. Y perdón, Alejandro, Fernando Paulsen acá, ¿cómo estás? Hola. ¿Y qué tanto hay del otro hito que ha tenido una suerte de cerrazón parlamentaria que tiene que ver con el pacto fiscal, con las situaciones que tienen que ver con básicamente Hacienda, más que las situaciones políticas? A ver, yo creo, hola, primero, creo que va a haber avance en temas bien puntuales. Yo no veo el tema del pacto fiscal más avanzando más allá de lo que se avanzó ahora. Me cuesta mucho. Imagínate que abrir una discusión sobre el impuesto a la renta significa abrir muchos flancos, mucha gente se ve afectada, por lo tanto se abren muchas conversaciones. Y yo no lo veo esto, me costaría mucho ver que esto avanzara de aquí a final de este periodo. Creo que hay temas más masticados, por eso vuelvo al tema de pensiones, que podría avanzar. Muchos otros temas lo veo difícil. Recordemos que también hay un tema de debilidad en el Congreso.
Recordemos que para avanzar uno requiere capital político Ujú. y la verdad que el gobierno tampoco tiene mucho capital político. Entonces, creo que avanzar en uno o dos temas, el tema previsional lo diría que es el tema. También me cuesta un poco cuánto se va a llegar a avanzar en el tema del CAE, por ejemplo, del financiamiento universitario. Quizás del CAE, si se abre la discusión en dos proyectos y se ve un tema, solamente el tema de reestructuración del financiamiento del CAE puede avanzar. Lo otro lo veo bastante más complejo porque abre muchas conversaciones. Yo estoy aquí en la Universidad de Chile, entonces igual soy un poco parte, pero empezar a hablar de regulación de aranceles para un número muy importante de alumnos es complejo. Empezar a hablar de cupos en las matrículas, porque obviamente si yo doy gratuidad completa no puedo dar entrada completa a las universidades. Por lo tanto, uno entra en una conversación que es bastante más compleja, más técnica y donde hay temas también que tienen ciertos cortes más ideológicos, que no es por decir que sea bueno o malo eso, pero que Sí. van a ser mucho más difícil la Alejandro, conversación. Sí. Alejandro, estamos conversando con Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda. Y desde el punto de vista, esto tiene dos lecturas también. Por un lado, el curso de estas reformas políticas, pero ¿qué pasa con la lectura que hacen desde el mercado, por ejemplo, los inversionistas, inversionistas extranjeros? ¿Cómo crees tú que están leyendo lo que ha ocurrido este fin de semana? A ver, yo creo que lo que pasa este fin de semana habla que seguimos siendo un país que tiene cierta tradición democrática muy fuerte, seguimos siendo un país medio aburrido en términos de votaciones. Fue una votación que tendió hacia el centro, donde los candidatos más estridentes no les fue bien. Un Poduje, no sé, una Cubillos, no les fueron muy bien. Y creo que eso ayuda, que duda cabe, que ayuda a mostrar un país que al final del día tiene sus elecciones, se respetan las reglas y eso ayuda. Creo que igual yo siento que hoy día la democracia está más fuerte, creo que el sistema político, nuestras instituciones funcionaron en estas elecciones correctamente. Fue muy decidor también decir que muchos candidatos con diferencias muy pequeñas, estoy hablando de 1000 votos, tuvieron la grandeza de decir inmediatamente que habían perdido. No tuvimos ningún debate respecto a, ¿saben qué? Me robaron la elección. Habiendo votaciones extremadamente cerradas, 1000 Alejandro, votos, 100 votos Y eso habla bien, eso habla bien. Creo que eso, sentámonos, no hemos tenido muchas cosas por las cuales sentirnos orgullosas en el último tiempo, pero Cierto. esto sí creo que hace que nos sintamos orgullosos de que no tuvimos peleas chicas de ese estilo y eso habla muy bien de nosotros como país, como institución, y eso creo que se valora mucho al final. es Haber una buena entrado en una señal. discusión es una señal, yo creo, mire, son las cosas que al final del día uno ve afuera y que uno dice, oye, se empiezan a enredar, no reconocer un triunfo, habla mal de la institución. Haberlo reconocido en casos muy emblemáticos, aquí quiero decir también, estaba muy en contra de los planteamientos de Cubillos, pero la verdad que Cubillos también reconoce rápidamente su derrota, Rápidamente, lo sí. cual también habla bien, eso habla bien también de ella. Alejandro, estamos con Alejandro Mico, ex subsecretario, economista, profesor de la Universidad de Chile. Se abrió un debate acá en Tolerancia Cero hace un par de meses cuando Óscar Landerreche dijo que le parecía que en términos generales Chile no tiene un programa de desarrollo. Anoche estuvo Sebastián Edwards, también economista, y dice que le encuentra toda la razón a Landerreche, que no hay un plan de desarrollo y que eso es algo que excede a las izquierdas o a las derechas del país. ¿Cómo lo ves? A ver, hay temas que nos falta entender. Aquí quiero pensar un plan de desarrollo, una idea de decir, mira, el norte está para allá, y si el norte está para allá, voy a tratar de pavimentar el camino hacia allá. Eso es para entenderlo un poco en cosas simples. Uh-huh. Hay temas que uno puede decir, si es que estamos, hay un cierto consenso, por ejemplo, en el tema de las energías verdes, ¿ok? Y eso como anexo está el tema del litio, perdón, del hidrógeno verde o de un cobre verde. Ok, si tenemos ese norte, queremos avanzar hacia allá, ok, ¿cómo vamos a favorecer? Entramos al tema de los permisos, ¿vamos a tratar de hacer un fast track a este tipo de proyectos, sí o no? O
el tema de, ok, si queremos un norte de energía verde, ok, que favorece tanto a Chile como al mundo, ¿implica eso que una vez que tengamos la energía verde vamos a ser capaces de traer industrias que requieren de esa energía verde, pero a la vez son sucias? Estoy pensando, por ejemplo, en fundiciones. Las fundiciones necesitan mucha energía, ¿ok? Pero las fundiciones es mucho mejor que se hagan, son necesarias para el desarrollo del cobre, por ejemplo. Si queremos hacer un desarrollo de energías verdes, eso implica también que vamos a necesitar traer algún tipo de industrias que pueden ser más cochinas al país para utilizar esta energía verde y al final del día hacer un beneficio al país como al mundo en su conjunto. Pero eso implica que, ok, nos pongamos de acuerdo, energías verdes, bien, pero eso implica en algún momento también traer otro tipo de industrias al país que pueden ser más cochinas, pero que en términos globales, mirando al globo en su conjunto, al mundo en su conjunto, es mejor que se hagan en Chile que en otras partes del mundo. Y ese punto creo que es un tema que tenemos que hacer una conversación. Implica un relato en todo caso, ¿no? Una visión también. Claro. Es un relato. Y yo encuentro que en este momento hemos tenido cierto nivel de consenso al respecto de que eso es una ventaja competitiva que tenemos, la energía. Sí, pero es muy difícil, Alejandro, convencer a las comunidades de convertirse en zonas de sacrificio. Esa conversación también la hemos tenido. Mira lo que pasó con Huachipato. Eso es lo que eso es lo importante. Ahí yo creo que más que es tener un relato que al final del día cualquier proceso de idea de desarrollo que tengamos tiene cosas así, que son caramelos, pero también tiene cosas que son más feas. Entiendo. ¿Okay? Y ese es el tema que uno tiene que echar en una conversación en algún momento, y creo que más que un modelo de desarrollo, es decir, ¿saben qué? Nos ha faltado hace mucho tiempo una conversación de que el crecimiento tiene cosas que son muy buenas, pero también requiere ciertos niveles de sacrificio de otras. Claro, de realismo, ¿okay? En el fondo. Y esta conversación, que en algún momento fue la discusión de derechos y deberes, hoy día pasa a ser en economía, ok, son cosas que uno tiene que por un futuro mejor tiene que hacer un cierto sacrificio hoy. Es lo más simple en el hogar. Si yo quiero hacer una ampliación del segundo piso de la casa, lo más probable es que hoy día voy a tener que hacer el sacrificio de consumir menos o tomar vacaciones más cortas. Ese es el tema de conversación que uno tiene que empezar a tener en economía, y que en algún momento la dejamos porque nos olvidamos, y esto es a nivel de discurso, derechos y deberes, está en todas partes. Y sobre todo pensando en lo que vendrá el próximo año, ¿no? La elección presidencial ya quizás le vaya dando forma a esa conversación también. Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, académico de la Universidad de Chile, ha estado con nosotros esta mañana en Agenda Económica. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. 8:54. Bueno, estos temas también probablemente estén en la conversación hoy en Agenda Económica PM con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ni más ni menos. Así es, va a estar en conversación con Nicolás Paut. Lo podrán ver hoy día entonces a las 8 de la tarde en Agenda Económica PM. Seguimos con otros temas, son las 8:54. Y a propósito de este reimpulso de la agenda política en el gobierno, después de haber superado ya las elecciones, el foco vuelve a estar entonces en la agenda política en el Congreso. Viene este cónclave en Cerro Castillo y probablemente ahí no solo se va a analizar qué pasa con estas reformas claves como la de pensiones, el pacto fiscal o el CAE, entre otras cosas, sino también va a abordarse seguramente el próximo cambio de gabinete, que está forzado por dos grandes factores. Uno, de los plazos que hay para aquellas personas dentro del gobierno que quieran buscar alguna aventura parlamentaria, tienen que dejar el gobierno a esa fecha, el 15 de noviembre. Y por otro lado también la situación de Manuel Monsalve, la denuncia en contra del ex subsecretario que generó un terremoto en el gobierno, también va a forzar algunos reajustes de piezas. ¿Y por qué es relevante esto desde el punto de vista económico? Bueno, porque la ministra Janet Jara, una de las ministras mejor evaluadas del gabinete y quien está llevando adelante la reforma de pensiones, aparece como uno de los nombres que podría dejar el gabinete para buscar una carrera parlamentaria, donde lo que ha trascendido es que pueda ir como candidata, por ejemplo, por el distrito, buscando un cupo como diputada, por el sector que hoy día está liderando Carol Cariola. En ese contexto, entonces, es que
Janet Jara como una carta fuerte del Partido Comunista, como una apuesta que podría darle buenos resultados para llegar al Congreso, podría dejar su rol como ministra del Trabajo. Y eso tiene implicancia, evidentemente, también desde el punto de vista del curso de la reforma de pensiones. Recordemos que hay un acuerdo en el Senado para que el proyecto se despache de aquí a enero. Esta semana se retoma el trabajo en esa instancia, en la Comisión de Trabajo del Senado, y la ministra Janet Jara ya adelantaba... ¿Sí, Fernando? No, termina después. Es que escuchemos a la ministra y volvemos. Ya, ¿Te parece? Escuchemos a la ministra con los temas que se van a adelantar en el trabajo de esta semana en torno a la reforma de pensiones. Vamos a retomar agenda continuando con la discusión del cambio desde el sistema de multifondos a fondos generacionales que buscan proteger a los afiliados, hacer inversiones de mayor plazo y por tanto obtener mejores rentabilidades que las que hoy día se han ido conociendo y que han venido a la baja en las últimas décadas. Y asimismo se va a abordar un tema muy necesario para la rentabilidad del ahorro previsional que hice relación con mejoras al régimen de inversión que hoy día está vigente. Esos temas entonces se retoman, Fernando, en la agenda de la reforma esta semana. Sí, no, yo quería solamente contar, más bien hacer un apunte especulativo, si tú quieres, hasta cierto punto, y medio mordaz respecto a esto. Mira, yo ya tengo muchísimos años donde de repente cuando pasan cosas que son necesarias de enfrentar de una manera distinta por parte de los gobiernos, se anuncia este cambio de gabinete. Bueno, pero cuando hay elecciones, es mucho más fácil hacer cambios más integrales, porque tú usas la excusa de los que salen para enfrentar elecciones y aprovechas de sacar a 2 o 3 más que no van de candidatos a nada. Pero para mantener el equilibrio. Pero, o porque no están rendiendo bien. Por eso le digo entre comillas. Claro, se puede buscar una excusa. Hasta ahora, la gran explicación es de que puede haber un cambio de gabinete porque muchos se quieren presentar a candidato. Sí. Pero ojo, que van a salir, si es que hay cambio de gabinete, te puedo apostar de que no van a ir puros, no van a salir si es que no eso todos pasa. van al Congreso. No todos van al Congreso ni van a candidatearse, sino que van porque ya no rindieron. Totalmente, sí. Y ese factor va a estar sobre la mesa también en la evaluación. Dentro del equipo económico, digamos, del gabinete, no se esperan mayores cambios, eso sí, en todo el cambio de gabinete. El ministro Mario Marcel afirma en Hacienda, el ministro Diego Pardo está tramitando además la ley de subsidios también en el Ministerio de Energía. Sería una sorpresa que saliera, lo mismo quizás con Nicolás Grau, que está dando el impulso al plan de reindustrialización en Huachipato, pero de todas maneras son temas bien importantes los que se están discutiendo allí en el Congreso. Quien dio una señal también en la necesidad quizás de que Janet Jara siga a cargo de la reforma fue el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. Escuchemos qué dijo ayer. Todo es posible, el único que sabe estas cosas es el presidente de la República, que además tiene la facultad de nombrar a quienes son parte de su gabinete. Uno quisiera sí que se mantuviera cierta estabilidad, sobre todo por el proyecto de reforma previsional que estamos llevando adelante y que hemos ido avanzando gradualmente, pero en términos sostenidos. Tenemos un compromiso de aquí a final del periodo legislativo tener ya aprobado todo lo que es el proyecto, tanto en general como particular, en el Senado. Bien, ya veremos cómo se discute este tema en la Comisión de Trabajo en el Senado. El miércoles se retoma allí la discusión de la reforma previsional. Son las 9 de la mañana, vamos a ir a otro tema. Ayer se produjo un hito bien interesante en el crecimiento que están teniendo las fintechs en nuestro país, este mundo que mezcla las finanzas con la tecnología, que ha crecido muchísimo, son más de 200 empresas del sector que están operando en Chile. Y la señal tiene que ver con una empresa en particular, con Tenpo, que busca transformarse en el primer banco digital de nuestro país. Esta empresa es una fintech, ha operado ya por largo tiempo acá en Chile, ha crecido muy rápido y ayer recibió una autorización de parte de la Comisión para el Mercado Financiero, que es el regulador de esta industria, una autorización previsional para que Tenpo se convierta en banco digital. Wow. Es un plan de largo plazo en el que están trabajando desde hace un buen rato, ya la solicitud la habían hecho en enero. ¿Y qué significa esto? Básicamente que cumple con la primera etapa de 3 pasos
para convertirse en un banco formalmente, con todo lo que significa eso, con la posibilidad de emitir tarjetas, con la posibilidad de entregar créditos, entre otras cosas. Le restan otras dos fases y eso va a tomar tiempo. Una autorización de existencia, ese es el paso 2, y la tercera etapa es la autorización ya de funcionamiento. ¿Y qué pasa con el encaje? Bueno, son parte de las exigencias que tienen. Esto no tiene exigencias menores desde el punto de vista del resguardo de los ahorros, de los depositantes, ni del encaje respecto a bancos tradicionales. Pero tiene que cumplir con todos esos requisitos para resguardar la solidez financiera, evidentemente, y con el objetivo fundamental de resguardar los depósitos de quienes eventualmente ahorren en este banco. Pero lo que le permite entonces es avanzar, decían desde la empresa, con la solicitud de obtención de la autorización de existencia para poder obtener una licencia bancaria y de esa forma transformarse en el primer neobanco del país. Esta es una tendencia que en otros mercados está súper desarrollada. En Brasil, por ejemplo, que es un continente en sí mismo, digamos. Claro. Nubank anunció que en mayo pasado que ya había superado los 100 millones de clientes. Es uno de los neobancos, como se les denomina, más avanzados en el mundo. Está operando en Brasil, pero también en México y en Colombia. Y fuera de Asia, donde está el mercado mucho más desarrollado, es la primera plataforma de banca digital que alcanza este hito, los 100 millones de clientes. Tiene más de 1.000 millones de dólares en utilidades netas Nubank en Brasil y más de 8.000 millones de dólares en ingresos, para dimensionar en el fondo un negocio que está avanzando y de manera bien sólida en otras partes. Ahora, viene un proceso largo para Tempo, pero de todas maneras es una señal de que ya está avanzando. Esta empresa fue fundada en el 2020, es controlada por el grupo peruano Credicorp y tiene más de 1,8 millones de clientes actualmente, con colocaciones por más de 50 millones de dólares. ¿Qué es lo que diferencia a un neobanco de un banco tradicional? Fundamentalmente que es una plataforma basada en operación digital, sin oficinas y sin aquella infraestructura, digamos, tradicional que tiene un banco como históricamente los hemos conocido. Bien interesante en todo caso porque supone también una competencia más firme en el mercado financiero a nivel local y es un impulso también para el desarrollo de nuevas empresas similares. Y lo último, 9:03, tenemos información del minuto con el dato de desempleo para el trimestre que va de julio a septiembre. Acaba de publicarlo el INE. Llegó a un 8,7% la tasa de desempleo en nuestro país. Cae 0,2 puntos respecto al mismo trimestre, pero del año anterior, que había sido 8,9%. De acuerdo a lo que estoy viendo aquí en el boletín estadístico, esto está fresquito porque lo acaba de publicar, la estimación del total de personas con trabajo subió en 2,4%, principalmente por los sectores de comercio, enseñanza y alojamiento y servicio de comidas, como uno de los datos importantes. Sigue siendo alto. ¿El desempleo? Sí, de todas maneras. Baja respecto al año anterior, pero sigue siendo un nivel alto. El número de ocupados, como decíamos, subió 2,4% y fíjense que el número de ocupados informales crece un 3,6%. Ese tema enciende alarmas, digo, desde hace un buen tiempo. Y por último, el número de personas que están desocupadas, sin trabajo, sube 0,3% en nuestro país. Vamos a estar analizando el informe más adelante, por supuesto, para ver qué tipo de trabajo se crea y qué características tiene este dato de desempleo conocido recién nada más publicado por él. Muy bien, Sebastián Aguirre con la información de la agenda económica. Gracias, buenos días. Buen día. Chao, Carola. Chao, Fernando.